Muy bien, buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos en esta mañana al servicio de adoración, hoy día domingo 21 de marzo. Y gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder acercarnos al Señor en esta mañana. Un día soleado que Dios nos regala. Y vamos a iniciar en este día con una oración, encomendándonos al Señor para que Él sea bendiciendo toda esta reunión de principio a fin. Oremos, hermano. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por bendecirnos, por regalarnos un día más de vida, Señor, y salud. Gracias por el descanso también de esta noche y por haber renovado nuestras fuerzas para tener este tiempo especial de comunión contigo, para tener este tiempo en el cual deseamos, Padre, que tú te glorifiques en medio nuestro y bendigas la vida de todos los que estamos aquí presentes. Que sea un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de júbilo en tu presencia, Señor. Y también expectantes de lo que esta mañana tú quieras enseñarnos a través de tu palabra. Padre bendito, seas tú dirigiendo toda esta reunión de principio a fin. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Sé que Dios, la Biblia dice que Dios es el que mueve nuestros corazones para poder adorarlo. Él pone cánticos nuevos en nuestro corazón. Así que vamos a dar inicio a este servicio cantando una canción, una alabanza que se titula Porque bueno es Dios. Entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Siempre su misericordia, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven ante Él a mostrarte, manos levantar y su voz alzar, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh Señor, te doy gracias por cada persona adorándote en este momento y te están cantando desde sus hogares. Gracias por regalarnos un día más de vida, por la bendición de tener a nuestra familia aún más cerca. Gracias te doy porque guardas nuestras vidas
porque en medio de la crisis no nos abandonas. Porque eres el Padre amoroso que anda detrás de sus pequeños hijos. Y porque nuestra fe y esperanza siempre estarán en ti. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Efectivamente, Dios es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios que siempre nos prodiga sus bendiciones, no solamente a nosotros los creyentes, sino a todo el mundo. Dios saca el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Todos disfrutamos de la bendición de Dios. Y efectivamente, creo que eso también permite que la gente que no conoce a Dios también pueda acercarse a Él y pueda conocerlo, pueda conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Vamos a seguir cantando al Señor, vamos a seguir alabando a nuestro Padre con esta siguiente alabanza que se titula Eres tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz
eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con Efectivamente, la Biblia dice que Cristo fue a la cruz y fue a vencer, ¿no? Aunque muchos lo ven como si hubiera sido una derrota, pero en realidad no. Jesús venció en la cruz y a través de su sacrificio nosotros podemos ahora acceder a las promesas que el Señor nos ha dado, a la salvación de nuestras almas y también a la vida eterna, que solamente es posible a través de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a disponernos entonces en esta parte importante del servicio para poder escuchar la palabra de Dios, pero antes quiero invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 14, que dice: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se acostó junto al pozo. Era como la hora sexta, dice allí, y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio él mismo y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces a preparar nuestros corazones y adorar al Señor, porque también escuchar la palabra de Dios es una forma de adorarlo. Vamos a disponernos para escuchar el mensaje, la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Alejandro Odó. Muy buenos días, amada iglesia. En esta mañana estamos aquí juntos para compartir una vez más la palabra del Señor.
y en esta mañana queremos tocar un tema muy interesante. La semana pasada hablamos de la despedida de Juan el Bautista y hoy día el Señor está empezando un diálogo con otra persona en otro lugar y es en el pozo de Jacob. El título de este mensaje en esta mañana es Una visita del Señor al pozo de Jacob. Juan capítulo 4. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más en tu casa. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesús estuvo en Judea. Había empezado a bautizar con sus discípulos y los discípulos de Juan se pasaron ahora para ser discípulos del Señor. La popularidad del Señor Jesús empezó a avanzar, empezó a ser más público y entonces se enteraron algunos fariseos que el Señor Jesús ahora tenía más discípulos que Juan y entonces comenzó a cocinarse en ese lugar la oposición hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando discierne que hay esto, decide salir de Judea para ir hacia Galilea, como dice en Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Entonces ahora encontramos al Señor Jesús decidiendo salir de Judea para ir a Galilea. Pero en el camino quiso hacer una parada, quiso hacer una visita, quiso llegar al pozo de Jacob. Y esa visita al pozo de Jacob ha sido algo especial, algo intencional. ¿Para qué? Para poder revelar a los lectores, a una mujer, a una ciudad y a todos nosotros que Jesús es la respuesta para una necesidad tan importante, tan esencial para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la vida, el querer vivir. Por ejemplo, si uno no toma líquido, va a tener problemas. Y entonces el Señor Jesús quiso ir al pozo de Jacob para revelarse como el agua viva. Jesús nos dice en este capítulo que Él es el agua que puede calmar la sed de nuestra alma, que puede calmar ese vacío, esa sequedad, esa insatisfacción que uno tiene. Él puede darnos algo a nosotros y poder hacer que nosotros tengamos una nueva manera de ver la vida. Ahora, en esta mañana vamos a ver acerca de cómo le fue en ese viaje al pozo de Jacob. ¿Cómo le fue? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que Jesús llegó hasta el pozo con esfuerzo. Llegar a ese pozo ha sido con esfuerzo, porque el texto nos dice que llegó cansado. Ahí, por ejemplo, cuando uno lee Juan capítulo 4, versículo 3, dice: salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Jesús se despide de Judea, se despide de Juan, se despide de muchas personas y para decidir volver a Galilea y de paso llegar a Nazaret y de ahí empezar una nueva gira hacia Jerusalén de una manera más pública. Ahora, para ir de Judea hacia Galilea había dos rutas, uno vía Jericó y otro vía Samaria. Vía Jericó era la que usaban muchos judíos porque así se evitaban encontrarse con samaritanos y era la ruta más difícil, más lejos, había desiertos, pero optaban por esto porque no querían encontrarse con samaritanos. Y había otra ruta que era más cerca, más fácil para llegar a Galilea, era a través de Samaria, como vemos en esta imagen, la ruta por Samaria y la ruta por Jericó. Ahora, la distancia, algunos dicen que había de Judea a Galilea unos 160 kilómetros más o menos.
En unos 3 o 4 días demoraban las personas para llegar de un lugar al otro. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús decide tomar ese camino vía Samaria si los judíos normalmente no querían caminar por ahí? La Biblia dice en el versículo 4, Juan capítulo 4, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando aquí se usa el verbo necesario, está hablando de una acción de carácter obligatorio. ¿Qué es lo que le obligaba al Señor ir hacia ese lugar? ¿Cuál fue la obligación del Señor Jesús? No es que el Señor Jesús quería llegar más rápido a Galilea, sino que el Señor Jesús quería llegar a ese pozo donde vivieron sus antepasados, donde vivieron de ese pozo sus antepasados. Ahora, el pozo de Jacob, ¿dónde quedaba? Quedaba en Samaria. Samaria es un lugar emblemático para los judíos, sí. Ahí está Siquem, donde estuvo Abraham, como van a ver en esta imagen. En Samaria está Siquem y está Betel, donde Jacob tuvo su sueño. Así es, era un lugar emblemático, pero ahora es Samaria, ya no es el lugar donde están viviendo puros judíos, sino hay una mezcla de personas. Un día Abraham vivió ahí, a ese lugar José pidió que le trajeran sus huesos de Egipto. Ahí en ese lugar de Samaria hay un monte que se llama el monte Gerizim, y en ese monte subieron un grupo de personas judíos para proclamar las bendiciones de la obediencia a la ley, y de la otra montaña se proclamaba las maldiciones para aquel que desobedece la ley. Es el lugar que pertenecía a por lo menos 3 tribus, a la tribu de Efraín, a la tribu de Manasés y la tribu de Dan. Pero en este tiempo, en el tiempo de Jesús, ya había cambiado mucho. Ese lugar ya no era el lugar que conoció Abraham, ya no era el lugar que habitaba la tribu de Efraín, de Manasés y de Dan. Ahora había una mezcla de personas en ese lugar. ¿Por qué se llama Samaria ahora? ¿Por qué ahora tiene el nombre de Samaria? Primero, ese lugar tenía era un territorio cananeo. Y después, cuando vienen los hebreos de Egipto, conquistan ese lugar y se reparte a las 12 tribus. Y ese territorio, donde es Samaria ahora, como dije hace un momento, le pertenecía a Efraín, a Manasés y una parte a Dan. Ahora, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo, había rebelión, había problemas entre las tribus, y se divide el reino de Israel en el reino del norte y reino del sur, que es Judá. Y entonces en el reino del norte comienza a practicar mucha idolatría, mucha falta. Adoran en los lugares altos, desobedecen al Señor. ¿Y qué hace Dios? Manda al imperio asirio. Viene el imperio asirio, entra por el norte y los lleva cautivos. Los lleva cautivos hacia Asiria. Y entonces el reino del norte, que era la tribu de Dan, de Efraín, Manasés, ahora está dominado por los asirios. Y entonces ahí empieza el cambio en ese lugar. Ahora, como en ese tiempo, cuando tomaban un lugar, llevaban cautivos, destruían todo. Y entonces, ¿qué hace? Los asirios, el rey asirio, manda un poco de personas de su territorio, de Asiria, un poco de Babilonia, para venir a vivir aquí, a ese lugar que habían conquistado. Y entonces cuando llegan gente de Asiria y de Babilonia para vivir en ese territorio que habían conquistado, entonces unos cuantos judíos que habían quedado.
Y con los babilonios que habían llegado comienzan a hacerse una mezcla, una amistad, y de ahí salen los samaritanos. Y entonces, ¿qué ha pasado? Los judíos que vivían en Judá comienzan a mirar de reojo, comienzan a hablar mal de los samaritanos porque se habían mezclado, comienzan a tener ahora un distanciamiento. Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, ¿qué hace? Toca el corazón del rey asirio para hacer regresar un sacerdote para que venga hacia Samaria, que es ahora, para enseñarle la ley y puedan adorar a su Dios. En Segunda de Reyes 17, 27 al 28, encontramos ahora al rey dando una orden para que venga un sacerdote a ese lugar que habían conquistado, donde había judíos y donde había asirios y babilonios, ahora para que les enseñe la ley. Y entonces ahí se comienza a enseñar la ley, pero ellos solamente tenían el Pentateuco porque ellos fueron deportados en la primera parte y después aparecen los otros libros del Antiguo Testamento. Ahora, esta es la historia en cuanto al cambio de nombre del lugar, y la pregunta es ¿por qué el Señor quiso ir a ese lugar? Uno, porque era un lugar emblemático, porque allí estuvo el pozo de Jacob. Allí estuvieron hombres que recibieron un día la promesa de Dios, que iba a venir el Mesías. Allí estuvieron hombres que un día escucharon de Dios. No solamente escucharon, sino vieron evidencias palpables de lo que Dios iba a hacer. Y por eso el Señor Jesús decidió ir a ese lugar. Y cuando uno lee, por ejemplo, en el versículo 5 y versículo 6, dice así: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Hacer este viaje desde Judea hasta el pozo de Jacob, algunos dicen que más o menos ha tomado unos 30 kilómetros de caminata. Pero caminar esos 30 kilómetros en pleno día, en pleno sol, es un viaje bastante esforzado. ¿Por qué? Porque hay que subir montañas, hay que bajar al valle, hay que pasar por rocas, hay que sudar bastante. Por tanto, si dice el texto que el Señor llegó cansado, literalmente que llegó agotado, porque quería llegar justo a una hora. Eso pasa, por ejemplo, cuando algunos que viven en el campo, en la sierra, y saben que tienen que llegar a tal hora, antes que anochezca tienen que acelerar el paso. No importa si el cuerpo suda o transpira, lo único que quieren es llegar a tiempo porque la oscuridad les va a afectar. O si va a llover, por ejemplo, necesitan llegar sí o sí. Así es. Entonces, eso es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor quiso llegar a tiempo y eso le costó sacrificio. Y por eso dice el texto que llegó cansado como la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? Bueno, la hora sexta es más o menos las 12, porque la hora tercera es las 9 y la hora sexta es más o menos como a las 12 o mediodía que había llegado a ese lugar. Bueno, ¿cuánto tiempo habrá caminado? No nos dice el texto. Lo único que sabemos es que llegar a ese lugar le ha costado sacrificio al Señor. Ahora, ¿por qué llegó a ese lugar apurado y de una manera especial a mediodía? Porque en ese lugar de Samaria, sí, como dije hace un momento, todavía había gente que creía en Dios. Todavía había gente que estudiaba la ley. Todavía había gente que esperaba la promesa del Señor. Ahora, cuando uno, por ejemplo, ve los relatos del Señor Jesús en sus parábolas, Él usa, por ejemplo,
a un samaritano para representar como un hombre bueno, en diferencia de un judío que vivía en Jerusalén como sacerdote o un levita. En la parábola del buen samaritano, como vemos aquí en esta imagen, Jesús se refiere a una persona que tenía humanidad, que sabía ayudar a otros. ¿Por qué? Porque tenían la palabra, todavía creían en Dios. Ellos todavía sabían que en ese lugar se había dado las bendiciones de la obediencia a la ley. Mis hermanos, Jesús, dice Juan 1:14, es el verbo que se hizo carne. Y ahora el verbo que se hizo carne decidió ir a ese pozo que Jacob había construido. Jesús está en ese pozo, en el lugar de Samaria, en el lugar especial, en el lugar indicado para proclamar otra bendición a las personas que le van a oír. Las personas que eran obedientes a su voz, así como cuando escucharon la ley y eran obedientes a la voz de Dios, entonces había bendición. Y ahora el Señor se va a ese mismo lugar, junto al pozo, para hablar a las personas que quieren escuchar su voz. Y las personas que escuchan su voz nuevamente recibirán la bendición del Señor. Jesús nos enseña que para poder bendecir a otros, que para poder ayudar a otras personas, debemos movernos de nuestro lugar e ir hacia el lugar donde ellos están para poder ayudarles, para poder decirles lo bueno que Dios tiene para su vida. Al Señor Jesús le costó esfuerzo llegar a ese lugar. A nosotros de igual manera nos va a costar si queremos llevar el mensaje, la bendición a otras personas. Eso nos está enseñando el Señor Jesús. Como iglesia, como creyentes, no estamos simplemente para estar sentados y esperar que todos se conviertan, que todos reciban la salvación, la vida eterna de nuestra casa sentaditos. No, así como le costó esfuerzo al Señor Jesús ir a ese lugar, nos va a costar a cada uno de nosotros. Así es. Mis hermanos, entonces, en la visita al pozo de Jacob, en primer lugar, ha sido algo que le costó esfuerzo al Señor Jesús. Pero una vez que llegó a ese lugar, que dice el texto, en segundo lugar vemos que Jesús se sentó junto al pozo para esperar a una persona. Así es. Mira lo que dice el texto, Juan capítulo 4, versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús llegó cansado, se sentó en el pozo. Ahora, el Señor Jesús dice que se sentó junto al pozo. No sabemos cuánto tiempo estuvo sentado ahí. Puede ser 1 hora o 2 horas. Recuerden que llegó cansado, llegó con sed, llegó con hambre y estaba en un lugar donde no había comida. Estaba junto a un pozo, pero no tenía con qué sacar el agua, no tenía su cántaro, así es. Pero él no estaba preocupado por esto. Pero llegó una persona a sacar agua. ¿Y quién era? Una mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Él decidió quedarse en ese pozo. Dice el texto en el versículo 8, Juan capítulo 4, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Jesús no fue a la ciudad a comprar alimentos. Eso nos dice que también tenían hambre. Y los discípulos fueron a la ciudad a comprar alimentos. Pero Jesús, ¿dónde se queda? Se queda junto al pozo, con sed, con hambre y solo. ¿Por qué se quedó? Como dije hace un momento, se quedó para esperar a alguien que necesitaba oír un mensaje. Porque él sabía que había una persona con mucha necesidad en su vida que iba a ir a ese lugar. Jesús no estuvo apurado. Jesús no estuvo mirando su reloj
Jesús estuvo atento, esperando la aparición de esta persona, hasta que por fin aparece la persona. Y la sorpresa es que no aparece un varón, aparece una mujer. Sí, recuerden esto, que judíos y samaritanos tenían sus dificultades, y aparece una mujer sola al mediodía o a la 1:02 de la tarde. Y por la historia, por los libros, entendemos que ese es el horario más pesado para ir a sacar agua. Así es. ¿Por qué esta mujer va sola? Dice, por ejemplo, los expertos, que cuando iban al pozo, es como que las mujeres se ponían de acuerdo. Oye, vamos a sacar agua, sí, mañana vamos a las 9, mañana vamos a las 8, temprano, antes que salga mucho sol. Y se ponían de acuerdo las amigas y se iban al pozo, sacaban su agua y se regresaban, tal vez cantando o contando sus historias. Pero esta mujer va sola al mediodía. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, según los expertos, dicen que una mujer que iba a esa hora sola a sacar agua es porque era una mujer mal vista en la sociedad, una mujer que no era aceptada por otros, no era una buena compañía. ¿Por qué? Porque tenía un testimonio que no iba de acorde con la realidad de otras familias, de otras personas. Ahora, mis hermanos, así como en esta imagen iban a sacar agua varias mujeres, pero esta mujer está yendo sola. ¿Por qué? En el versículo 18 del capítulo 4 encontramos una razón por qué esta mujer ya caminaba sola en este tiempo. En el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El Señor Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, cuando ya más adelante genera más diálogo. Y la mujer dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, 5 maridos has tenido. Ahora, yo le pregunto a usted, mis hermanos, en una sociedad bastante conservadora como eran los judíos, y de pronto una mujer que ha tenido 5 maridos, ¿cómo va a ser visto por los demás? Es como en tu caso, tal vez tú eres hombre y ya tienes 5 esposas. ¿Cómo te van a ver las mujeres? ¿Cómo te van a ver los hombres? Como un mal esposo, tal vez. O en tu caso, que tú eres mujer, que tienes un marido, segundo marido, tercer marido, cuarto marido, ¿cómo te van a ver tu familia? ¿Cómo te van a ver? No te van a ver como una mujer normal o como un hombre normal. Y entonces vas a convertirte en objeto de rechazo. Vas a convertirte en objeto de burla, de desprecio. Pero por dentro, tú vas a ser la que sufres, la que tienes problemas. ¿Por qué? Porque tú mismo te preguntarás, ¿qué pasó? Perdí 1, perdí 2, perdí 3. Vas a comenzar a pensar que eres una persona bajo maldición. Así es. Y entonces, este es el caso de esta mujer. Pero, ¿qué hace el Señor Jesús? Cuando llega esta mujer a ese lugar con su cántaro, con su soga para sacar agua, Jesús no la conocía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no se queda callado y deja que saque su agua y se regrese y después dice, ay, le hubiera dicho algo. No, inmediatamente que llegó, Jesús sabía que esta mujer venía a sacar agua y se regresaba. Cuando llega, amablemente le dice, dame de beber. Esa petición del Señor Jesús, dame de beber, es como pedir un favor. ¿Por qué le hace esta petición? No es porque Jesús está interesado en tomar el agua del pozo, es porque Jesús está interesado en entrar en un diálogo con esta persona.
Jesús, si se hubiera quedado callado, esta mujer se hubiera regresado, pero le pidió a ella algo que ella podía hacer. Pero fue el motivo para empezar el diálogo. Esto es lo que hace el Señor Jesús. Empieza a conectarse con esa persona para poder abrir ahora una puerta, una amistad, y de esa manera poder compartirle lo que Él tenía para esta persona. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender en cuanto a nuestra vida cristiana, a nuestro ministerio. Empezar a abrir la amistad con otras personas con el propósito de compartir lo que tenemos en nuestro corazón, la bendición que tenemos en nuestra vida. Así es, como en esta imagen ustedes van a ver, cuando hay esa conexión entre dos partes, se abre un mundo de posibilidades puede ser hasta para los negocios, hasta puede ser para una amistad, una relación, pero qué lindo es que se pueda abrir esa conexión para que se abra una posibilidad de poder compartirle la bendición del Evangelio de la salvación. Jesús no estaba en ese pozo para calmar su sed, sino estaba ahí para ayudar a una persona a encontrar una solución para su problema emocional, problemas en su vida, y quieren un cambio, quieren una mejora. Jesús les está esperando, igual como estuvo esperando a esta mujer. Tú tal vez te diriges todos los días a tu dormitorio. Ahí está esperándote el Señor Jesús para ayudarte con tus problemas. Tal vez todos los días te vas a tu oficina o a tu centro de labores. Ahí te está esperando el Señor Jesús. Así es. O a tu aula de clases, o a tu lugar de ejercicio, o a la ducha que vas. Ahí te está esperando el Señor Jesús porque quiere entablar esa amistad contigo, porque quiere ayudarte con tu problema, con tu necesidad. Él te está esperando. Solo debes de escuchar su voz. Él aparentemente te pide que le ayudes. No, Él simplemente está esperando que se abra esa posibilidad de diálogo, de amistad con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Mis amigos, mis hermanos, la visita al pozo de Jacob hizo que Jesús llegara cansado. Pero Jesús, cuando se sienta junto al pozo, es para esperar a una persona. Y en tercer lugar, mis hermanos, en ese pozo, Jesús desde ese pozo ofrece ahora el agua de vida a una mujer que había venido a sacar agua. ¿Qué dice el texto? En Juan capítulo 4, versículo 9, dice: entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ahora el Señor Jesús comienza a darse cuenta de la vida de esta mujer. Y la mujer comienza ahora a aflorar, a expresar lo que está viviendo por dentro. Como dije, era una mujer que había tenido muchos problemas en su vida. Y ahora no solamente tiene problemas en su vida, en medio de todo esto la mujer todavía se creía una persona religiosa, una persona, podríamos decir, con amor de patria. Ella se consideraba una samaritana y ella también tenía sus prejuicios con los judíos. Mis hermanos, ahora vemos a un rabino judío, el Señor Jesús, con una mujer que estaba sola en un lugar solitario, los dos, y una mujer que había tenido 5 maridos. Eso no era normal. Eso es algo anormal que se puede ver. ¿Por qué? Porque un rabino judío nunca se iba a reunir con una mujer que tenía 5 maridos.
porque lo consideraba una mujer bajo maldición. Pero esta mujer, a esta mujer, ¿quién le iba a ayudar? No un rabino judío, no un levita, ni los mismos samaritanos. A esta mujer, el único o la única persona que le podía ayudar es el verdadero maestro, el verdadero amigo, el verdadero pastor, el Señor Jesús. Por eso, mis hermanos, los judíos y los samaritanos eran, como ustedes ven en esta imagen, una sociedad polarizada. ¿Por qué? Porque la mujer ya sacó el tema a relucir. Tú eres judío, yo soy samaritano. Y los judíos y samaritanos no tienen tratos, no se tratan, no hacen negocio, no hacen acuerdos. ¿Por qué? Porque había un problema de polarización. ¿Cuál era el problema? El problema era que los de Judá decían, los de Samaria son unos herejes. Los de Samaria no son judíos, están mezclados con otras razas, por tanto son como los perros que no tienen valor. Y los de Samaria decían, nosotros tenemos el monte de la bendición, nosotros tenemos el pozo de Jacob. Y los de Judá, ellos son los malos, los rebeldes. Y entonces ellos se tienen que acomodar a nosotros. Y así estaba la polarización, así como en estos tiempos nosotros vemos los antis en nuestra sociedad. Mis hermanos, pero lo cierto es, aparte de la polarización, la mujer que llegó a ese pozo era una mujer, si usted lo pudiera ver en físico, era una mujer muy marcada por las preocupaciones, marcada por los efectos del calor. Tal vez tenía un rostro quemado por el sol que le daba todos los días. Tenía callos tal vez en su hombro de cargar el cántaro todos los días en sus manos o en sus pies. La piel tal vez estaba bastante maltratada, los cabellos, porque tenía que valerse sola todo el tiempo. Así es, mis hermanos, una persona cuando es adolescente está en toda su belleza. Llega a ser adulto y cambia su figura. Y cuando envejece, cambia mucho más. Y esta mujer, cuando visto por Jesús y se da cuenta que esta mujer necesita algo para su vida y pueda encontrar una esperanza. Así es, mis hermanos, como en esta imagen ustedes podrán ver, la misma persona, joven, adulta y anciano. Ese es el proceso por el cual iba a pasar esta mujer, pero iba a terminar como una mujer sufriendo, luchando por dentro, tratando de solucionar o de encontrar una respuesta para su vida. Para eso estaba el Señor Jesús presente en ese lugar. De igual manera está presente en el lugar donde tú te encuentras para decirte, aquí estoy. Yo tengo algo que tú necesitas. ¿Por qué llegamos a esta condición? ¿Por qué es que el Samaria o Judá o los judíos o los gentiles llegamos a esta condición? Cuando uno lee Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. El Señor ya lo había dicho por el profeta Jeremías, que las personas están vacíos por dentro, están secos por dentro. ¿Por qué? Porque han abandonado al Señor. Y personas, hombre o mujer que se aleja del Señor, tendrá vigor por un tiempo, tendrá energía, pero eso no le va a durar todo el tiempo, porque lo que va a experimentar en su propia vida es una sequedad interior, un vacío interior, y pronto va a convertirse como esta persona. Jesús
así vio a esta mujer, como una mujer vacía, con muchos problemas, con una necesidad nunca satisfecha. Ahora, no solamente lo ve así, sino que se da cuenta el Señor Jesús que en esta mujer todavía le queda algo de humanidad. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer le dice: yo soy samaritana y tú eres judío, y me estás pidiendo que te dé de beber agua, como diciendo: yo te puedo dar veneno porque tú eres un judío y no te tratamos bien, no eres bueno para nosotros. Y el Señor Jesús es consciente de esto, pero el Señor no quiere agravar. El Señor quiere encontrar una solución para la vida de esta mujer, de los samaritanos, y para la vida de los judíos. Y entonces, por eso que está ahí, para romper, para derribar barreras, para poder hacer algo en la vida de esta persona. Mira lo que dice en el versículo 10, Juan capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Llegó la mujer le dio una respuesta. La mujer le dijo sus problemas ahora sociales que tenían con los judíos, pero Jesús no estaba interesado en tratar los problemas sociales. Jesús estaba interesado en tratar los problemas espirituales internos de esta mujer. Y por eso le interrumpe a esta mujer y le dice, como diciendo: detente un momento, no saques el agua pronto, escúchame por un momento. Y le lleva a una reflexión, le lleva a un encuentro consigo mismo. ¿Y qué le dice? Le dice: yo no he venido aquí para discriminarte. Yo he venido aquí para esperar decirte que hay algo que tú necesitas recibir de parte de Dios. Y ese algo lo puedes tener. Necesitas es conocer. Necesitas conocer dónde está la fuente y cómo va a llegar a ti. Cuando Jesús usa el verbo conocer, este verbo se usa para conocer algo de manera concreta. ¿Qué está diciendo a esta mujer? Tú necesitas aprender. La mujer desconocía, por ejemplo, la manera como Dios obra. Sí, la mujer no sabía, por eso el Señor le dice: si conocieras el don de Dios. El don es el regalo, el favor, de la misericordia del Señor, la manera como Dios obra. La mujer desconocía eso. En Gálatas capítulo 4, versículo 8 dice: pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, la mujer no conocía a Dios. Los hombres judíos de Galacia tampoco conocían a Dios. Nosotros, los gentiles, tampoco conocíamos a Dios. Dice: erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Esa es la realidad de la mujer, de los samaritanos, de los judíos, de los gentiles, de los limeños, los norteños o del sur. Sí, de la selva o de la sierra. No conocen a Dios, como dice Pablo a los Gálatas. La mujer no solamente no conocía a Dios, la mujer no conocía el actuar de Dios, cómo Dios actúa. Tampoco conocía dónde está la fuente que brota esa agua viva. Y tampoco sabía cómo llegar a ese lugar. Y Jesús lo que está haciendo es ahora
crear una expectativa, una esperanza en la vida de esta mujer. Mis hermanos, cuando uno ve un ciego caminando por la ciudad con su palito guiándose, este ciego sabe algunas calles por dónde ir, pero no puede ir por toda la ciudad. Solo cuando un ciego es guiado por otra persona podrá llegar a un lugar que no conoce. Y así somos nosotros, como en esta imagen. Un ciego guiado por otro podrá llegar a un lugar que no conoce, a un lugar que él necesita para encontrar tranquilidad, para encontrar comodidad, a un lugar donde pueda tal vez encontrar a un médico o encontrar un alimento o una vestimenta. Así es. Jesús, mis hermanos, está buscando despertar en la mente de la mujer un interés, ahora un cambio en su manera de pensar. La mujer vino al pozo y el Señor lo que está buscando es que la mujer pueda llegar a pensar diferente. Ahora, aparte del pozo, hay otro lugar que tiene otro líquido que da vida. Hay un líquido que verdaderamente satisface. Y eso es lo que el Señor está buscando. Quiere que esta mujer pueda darse cuenta, aparte del pozo, hay una fuente. Y hay una gran diferencia de un pozo con una fuente. Ahora, y el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, tú le dirías, dame, y Él te daría. Sí, Él te daría. Aquí es algo interesante, mis hermanos. Cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 7, dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa fuente que de lo que está hablando a la mujer, esa fuente es el mismo Señor Jesús. En otras palabras, primero el Señor quiere despertar el interés en esa mujer acerca de esa fuente que brota agua. Y la mujer tiene que ir despertando, como que está adormecida, tiene que ir abriendo los ojos y de pronto darse cuenta que ahí estaba la fuente. Eso es lo que está buscando el Señor Jesús. Jesús no solamente despierta, sino que comienza a iluminar para que entienda esta mujer que hay otra opción aparte del pozo. ¿Y qué le dice? Si tú le pides, Él te daría. Y el verbo dar es entregar, donar. Mis hermanos, no le dice que vas a ir a comprar, le dice, lo único que vas a hacer es recibir. Pero tú tienes que pedir. Es como los deliveries ahora. Tú pides, pagas y está en tu puerta comida, ropa o un artefacto, algo lo que tú necesitas. Los deliveries de Dios son antes que los deliveries de ahora. Pero ningún delivery llega ahora gratis a tu casa, tienes que pagar. El delivery de Dios, el delivery de la vida eterna, llega a donde estás inmediatamente cuando tú le pides. Eso lo dijo ya desde Isaías 55, versículos 1 y 2. Venid a mí, comprad sin dinero y bebed de ella hasta saciarse. Mis hermanos, mis amigos, Jesús vino para saciar nuestra sed. Vino para llenar nuestro vacío y vino para darnos nueva vida. Y en cuarto lugar, como lo dije, la visita al pozo de Jacob ha sido algo que le costó esfuerzo al Señor Jesús. Y una vez que llegó, se sentó junto al pozo a esperar a una persona. Y cuando llegó esa persona, empezó a dialogar acerca del agua viva. Y ahora, cuando la mujer comienza a escucharle, a prestarle atención, entonces ahora el Señor va a hacer algo diferente.
El Señor Jesús desde el pozo se revela como la fuente de agua viva. Así es, porque mira lo que dice el texto en el versículo 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Juan capítulo 4, versículos 11 y 12. Miren el pozo de Jacob. Ese es un pozo un poco rústico, que tiene muchos años, pero que ha permitido que mucha gente pudiera beber y calmarse su sed. Ante las palabras del Señor Jesús, que le está hablando ahora de la fuente del agua viva, mira cómo va cambiando ahora la manera de pensar de la mujer. La mujer le dijo: Señor. Al inicio le dijo: tú eres un judío. Ahora le dice: Señor. Y en el original es curioso. Ya ahora comienza a mirar diferente al Señor Jesús por la manera como le ha hablado, por la manera como le está ofreciendo el agua viva. ¿Cómo puede las personas cambiar su manera de pensar? Si alguien va interesado en su problema y ayudarle, llevarle la bendición del Evangelio para su vida, las personas van a cambiar, así como cambió esta mujer. Y comienza ahora a mirar al Señor Jesús y comienza ahora a hacerse preguntas y dice: ya está bien, yo entiendo que tú eres el Señor, pero ¿cómo lo vas a sacar si no tienes soga? ¿Y qué más le dice? Este pozo es algo histórico. Y dices tú que yo debo dejar este pozo para beber de otro lugar. La mujer todavía está resistiéndose a sus tradiciones. ¿Qué pasó? La mujer lo único que está mostrando es que todavía le faltaba comprensión de las cosas espirituales. Igual que mostró Nicodemo, un judío de Judea, cuando se acercó a Jesús, le dijo: tienes que nacer de nuevo, y no sabía pero nada acerca de lo que es nacer de nuevo. Y esta mujer tampoco entiende ahora de dónde encontrar esa agua viva, esa fuente. Y por eso le dice: no tienes, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Mis hermanos, los judíos y los samaritanos leían la ley, pero no comprendían las cosas espirituales. Y por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tanto Nicodemo como esta mujer, o como todos nosotros, tenemos que aprender a nacer de nuevo. Recién podemos entender. Los judíos y los samaritanos dependían mucho de lo que podían hacer, pero no de lo que Dios pudiera hacer. Ellos se aferraban a lo que hacían, a lo que veían, a lo que entendían. Ellos se aferraban a la tradición. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le respondió a esta mujer samaritana cuando dijo: ¿tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Sí, en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se dan cuenta? La mujer decía: tú eres mayor. Y Jesús le dijo más adelante ya: sí, yo soy mayor que Abraham, el padre de la fe. Soy mayor que él. Y Juan lo está presentando desde el Juan capítulo 1 como el Señor, el Creador. Ahora, ¿qué es lo que le responde a la pregunta que hace la mujer? ¿De dónde? ¿No tienes? ¿Cómo? Demuéstremelo. Y el Señor le dice en el versículo 13 y versículo 14. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él
en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús, al ver a una mujer que iba abriéndose, que iba dando apertura a las palabras de Jesús, entonces ahora fue más directo con esta mujer y comenzó a decirle: mujer, si llevas agua de este pozo, vas a volver a tener sed. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todos los días vas a venir y vas a tomar la misma agua y vas a seguir con sed. Ahora todavía puedes venir, pero va a llegar el día que ya no te vas a tener las fuerzas para venir a este pozo y así te vas a morir de sed. Así es, eso es lo que está diciéndole a esta mujer. Una mujer joven, adulta, que llega a ser anciana, ya no puede valerse por sí mismo, como vemos en esta imagen. Así es, mis hermanos, las fuerzas no te van a ayudar todo el tiempo. Lo que tú haces, lo que tú sabes, no te van a ayudar para tener salud, tener vida todo el tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Tienes que ahora cambiar tu manera de ver las cosas. No es el pozo, sino la fuente. Y le dice: no tendrás sed jamás. Jesús sabe que esta mujer iba al pozo por una necesidad física, una necesidad material, pero Jesús sabe que esta mujer tenía una necesidad espiritual, tenía una necesidad de vida, y eso es lo que está ofreciendo el Señor Jesús a esta mujer. Esta mujer nunca escuchó este relato, esta enseñanza de otro rabino, solamente del Señor Jesús. Y Jesús le dijo a esta mujer: si tú tomas de la fuente, entonces de esa fuente vas a recibir algo que de ti va a brotar ahora bendición, vida abundante. Por eso dice: si no del agua que yo le daré, esa se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mis hermanos, quiero que ustedes puedan ver la diferencia. Un pozo es algo que retiene agua. Una fuente es algo que brota, que regala, que esparce agua para otras personas. Así es. El pozo de Jacob se llenaba por las filtraciones de las lluvias que venía del monte. Sí, del monte Gerizim y del monte Ebal. Estaba en un valle y allí se llenaba. Pero la fuente es algo que regala, que brota. Esa es la gran diferencia. Tú sigues llenándote de un pozo, pero va a ser tal vez lo único que vas a tener para estar tú medio tranquilo, porque mañana vas a tener sed. Pero cuando tú tienes una fuente, es completamente diferente, tienes abundancia. Y qué mejor que puedas tener la fuente en tu casa, tener cerca, tienes que ir tan lejos. Eso es lo que está diciéndole el Señor Jesús. La fuente está cerca a ti. Mis hermanos, el Señor Jesús está preparando a esta mujer para que abra los ojos y de pronto se dé cuenta que esa fuente es el Señor Jesús, que lo vamos a ver en la segunda parte. Continuar bebiendo de lo mismo no es la solución para la vida, solo bebiendo de lo que Jesús nos ofrece. Para concluir, quiero decirle lo siguiente: Jesús se acercó a la mujer para darle su amistad. Jesús se acercó a la mujer para hacerle oír algo nuevo. Jesús se acercó a la mujer para despertar en ella una expectativa de vida eterna. Jesús te está esperando para ayudarte con los problemas de tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los problemas que tú estás cargando por mucho tiempo? ¿Cuáles son las luchas que tú tienes por dentro? ¿Cuáles son las cosas que a ti te afligen, te llevan a la angustia? Recuerde que Jesús está sentado en el lugar donde siempre vas para decirte: aquí estoy, dame de beber.
pero no para que tú le sirvas a Jesús, sino porque quiere empezar un diálogo contigo. ¿Para qué? Para poder ofrecerte de Él lo que Él tiene para ti. ¿Estás dispuesto a esto? Simplemente escucha su voz y préstale atención. Y pronto descubrirás que el Señor es más que una persona común. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta mañana. Bendice, Señor, a las personas que han escuchado este mensaje. Señor, ayúdales con su necesidad. Dale de tu espíritu, Señor. Y Padre, ilumina sus mentes para que ellos puedan prepararse y recibir la vida abundante. Que esa fuente que eres tú, Señor, pueda llegar a sus vidas como de libre de tuyo, Señor, y de esa manera ellos puedan disfrutar la vida eterna, la vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor en esta mañana. Interesante el estudio sobre Jesús y la mujer samaritana. Gracias al pastor Alejandro por haber compartido el mensaje de la palabra del Señor. Y en ese mismo espíritu de adoración a Dios, por el tiempo que hemos escuchado la palabra de Dios, también vamos ahora a disponernos para poder recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos. La Biblia, en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es una promesa del Señor que Él da a todos aquellos que son agradecidos y que honran a Dios también con sus ofrendas, con sus diezmos. Así que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga estas ofrendas y diezmos. Oremos. Padre bendito, Dios de los cielos, te damos gracias en esta hora, en esta mañana. Gracias por este tiempo especial que nos has dado, Padre, para poder escuchar tu palabra y también, Señor, aprender un poco más de ella. Gracias, Señor Jesús, porque tú no has discriminado a nadie, Señor. Tu evangelio no discrimina a nadie. No interesa a la persona de qué país, de qué nacionalidad, de qué condición sea. Todos pueden acceder a esta oferta de salvación. Y gracias porque sabemos que es así. El evangelio se difunde en todo el mundo y muchas personas han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esta hora también queremos, Señor, acercarnos a ti para poder dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y de esa manera también, Señor, mostrar nuestra gratitud por las bendiciones que recibimos, porque eres tú quien nos bendice en el trabajo, en los negocios. Para que tu palabra pueda seguir siendo predicada, que no te conoce pueda llegar. Pues te pedimos esto. Queremos en esta parte continuar con un anuncio sobre se ha colgado el internet del pastor Walter. Entonces quiero hablarles un poquito sobre la campaña evangelística. Tenemos ahí la invitación y me gustaría que la puedan ver para explicarles un poquito a todos ustedes. La campaña evangelística, no sé si pueden ponerlo ahora la invitación, no sé quién lo tiene. Ahí está.
Muy bien, si lo agrandan, está bien, les agradezco al equipo. Muy bien, ahí está. Hermanos, la Semana Santa ya está, falta poquito, es la primera semana de abril y va a ser del 1 al 4. Como iglesia necesitamos interesarnos. El mensaje de hoy día ha sido para enseñarnos cómo el Señor Jesús fue tan lejos, llegó cansado, pero con el propósito de evangelizar a alguien. Tomemos ese ejemplo para evangelizar en estos días. Como es lunes a domingo, 4 días, yo tengo una sugerencia para todos, que puedan pensar en 4 personas que puedan invitar. Y piensen uno para el jueves, otro para el viernes, otro para el sábado y otro para el domingo. Y entonces, piensen en 4, son 4 días. Y el día jueves vamos a recordar, hacer memoria de la traición. El día viernes vamos a hacer memoria de la crucifixión. El día sábado hacer memoria del día que estuvo en la tumba. Y el día domingo vamos a hacer memoria de la resurrección. Piensen en 4 personas, uno para jueves, para viernes, para sábado y para domingo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es apuntar los nombres con anticipación y después llamarlos, contactarlos, y esta invitación le vamos a hacer llegar al grupo más pequeño, más editado en estos días, para que usted le mande ya, le inscriba y le mande la invitación. Y después va a mandarle el enlace también, de tal manera que usted hacer un seguimiento, y el día de la conferencia usted le llama, le hace recordar para entrar. Si los 4 entran los jueves, bien, y viene el viernes también. Entonces, y el día lunes 5 vamos a tener una reunión especial para hacer una recepción de todos aquellos que han sido invitados y han tomado la decisión de empezar una vida con Cristo. Y va a ser un tiempo muy especial. Entonces, yo creo que es una oportunidad bonita para la iglesia para empezar un momento especial de poder dar testimonio. No se olviden ese tiempo que el Señor hace contacto con esa persona, con esa mujer. Y eso fue suficiente para empezar un diálogo, y la próxima semana vamos a ver qué es lo que pasó después de ese diálogo con la vida de la mujer. Así que hoy día hemos hablado una visita al pozo de Jacob. La otra semana vamos a ver una conversión en el pozo de Jacob. Es interesante esta historia. Así que, mis hermanos, yo les animo a que sigamos trabajando para el Señor. Ahora le dejo con el pastor Walter. Bien, hermanos, disculpen, se me fue la señal, pero bueno, seguimos en este tiempo especial. Vamos a ver a continuación los anuncios de la iglesia. El pastor Alejandro, que estamos preparándonos para un evento evangelístico que es por Semana Santa, del 1 al 4 de abril. Un tiempo especial en que estaremos recordando la muerte de Jesús, pero también una oportunidad para poder compartir el evangelio
punto final de esta mañana, agradeciendo al Señor por todo este tiempo. Vamos a finalizar esta parte entonces cantando una que se titula Quiero cantar una linda canción.